Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de qué es la ética y la moral y vamos a dar dos definiciones para estas y luego vamos a tratar de describir cómo estos dos principios se involucran en el caso del suero de Medifarma, ¿no? El primero sería la ética. La ética, como hemos hablado, es una rama de la filosofía que estudia más que nada los principios que rigen nuestra conducta, la conducta humana, siendo el fin de estos estudios la armonía y la felicidad entre nosotros, ¿verdad? Una regla de oro que hemos visto también en las presentaciones es trata a los demás como quieres que te trate, ¿no? Uno de los autores que también pudimos hablar nos menciona a Álvarez, nos dice que la ética es una reflexión sistemática sobre la moral que busca más que nada guiar la conducta humana, guiar nuestra conducta, ¿verdad? Por otro lado tenemos lo que es la moral, que es el conjunto de normas, principios y valores que tenemos que cumplir nosotros al ser partícipes de una sociedad determinada, ¿no? Según Vázquez, que es otro autor que hemos tocado, la moral tiene un carácter social, por un lado provoca que los individuos se sujeten a principios y por otro lado esto se encarga de regular actos, sus comportamientos y las relaciones que puedan tener en un determinado grupo social, orden social, ¿verdad? Entonces, al haber hablado de estas dos definiciones, podríamos describirlas, podríamos ver cómo se involucran en el caso del suero Medifarma. Y esto tiene relevancia con la ética porque involucra la responsabilidad de la empresa y también la del Estado en preocuparse, en velar por la salud y el cuidado de la vida humana, ¿no? De nosotros. En este caso no hubo esa preocupación, no hubo ese respeto a la vida humana, no hubo esa ética por lo que causó este suero fisiológico bastantes daños, muertes, bastantes víctimas, ¿no? Debido a esto, lo cual representa obviamente la grave violación a los derechos y a este principio elemental de la ética, ¿no? Se dañó obviamente la integridad de las personas, lo cual es bastante cuestionable, ¿verdad? Y por último tenemos esta situación que expone bastantes fallas dentro de la empresa y también dentro del Estado porque la empresa no cumplió con regulaciones, con controles, con chequeos de seguridad y también el Estado demuestra, ya que hubo una demora en la alerta, lo cual todo esto genera una desconfianza en la ciudadanía, ¿verdad? Porque se supone que ellos son las personas que nos tienen que proteger. Esto de aquí podemos hablar de dos conceptos dentro de la ética, podemos mencionar dos. El primero sería la responsabilidad ética profesional que surge, que viene dentro del aspecto laboral, ¿verdad? En este caso, Medifarma, la empresa, debía garantizar que sus productos fueron seguros, pasaran por un proceso regulatorio. Sin embargo, en todo este aspecto falló, ¿verdad? El otro principio que también podríamos tocar es el principio de no maleficencia o como hemos hablado en la clase de la norma de trata a los demás como quieres que te traten, ¿no? Este principio más que nada establece que se debe evitar causar daño a los otros. En este caso el suero provocó graves consecuencias, dañó a las otras personas, ¿no? El cumplimiento de este principio por parte de la empresa y la lentitud de las autoridades de parte de nuestro Estado, ¿no? Son acciones bastante éticamente reprochables, por lo cual sí tiene bastante relevancia en este tema, en el tema de la ética. Ahora vamos al siguiente punto con mis compañeros. Para responder la pregunta, ¿actuaron libremente los protagonistas del caso y asumieron su responsabilidad? Primero tenemos que definir dos términos importantes. El primero es ¿qué es la libertad? La libertad es la capacidad que tiene el ser humano para elegir de manera consciente y responsable. No solo se trata de hacer lo que uno quiere, sino se trata de usar esa capacidad de elección para hacer el bien. El otro término que debemos definir es la responsabilidad. La responsabilidad es hacernos cargo de nuestras acciones y aceptar las consecuencias. Una persona responsable sabe cómo actúa y lo hace con intención y con conciencia. Además, la libertad y la responsabilidad van de la mano. Solo somos responsables de lo que decidimos libremente. Bien, ahora para responder las preguntas. ¿Actuaron libremente los protagonistas del caso? Sí. Tanto el operario como el analista de calidad tenían el conocimiento y la capacidad de elegir si seguían o no con los protocolos. Por ejemplo, ellos podían decidir si es que encendían el reactor o si es que reportaban los errores en los resultados.
Esto muestra que ejercían su libertad de opción. También la empresa Medifarma tenía la libertad para actuar. Pudo detener a tiempo la producción, revisar los lotes y retirar el producto, pero solo actuó después de que se hayan reportado muchas muertes y eso fue muy tarde. ¿Asumieron su responsabilidad? Pues no completamente. Medifarmer reconoció y pidió disculpas, pero culpó principalmente a dos ex trabajadores, lo que muestra una evasión parcial de la responsabilidad. Las autoridades también actuaron, pero con retraso, y esto permitió que el producto dañino se siga distribuyendo. En otras palabras, los protagonistas del caso sí actuaron libremente, pero no asumieron totalmente su responsabilidad. ¿Qué son los derechos ciudadanos? Son garantías que protegen la dignidad de cada persona y permiten que todos participemos en la sociedad de forma justa. Incluyen el derecho a la vida, a la salud, a la información y a ser tratados con respeto y claridad. ¿Qué son los deberes ciudadanos? Son las responsabilidades que tenemos como miembros de una comunidad. No basta con exigir derechos, también debemos cumplir con nuestros deberes, como respetar las leyes, cuidar del prójimo y actuar pensando en el bien común. ¿Qué derechos y deberes ciudadanos se respetaron o se vulneraron en el caso? En este caso se vulneraron dos derechos importantes. Uno fue el derecho a la salud porque se distribuyó un producto médico alterado que causó daños graves e incluso la muerte. El segundo fue el derecho a la información, ya que las autoridades y la empresa no alertaron a tiempo ni explicaron con claridad lo que pasaba. Esto impidió que muchas personas pudieran protegerse. Los deberes que se vulneraron fueron el deber de actuar con responsabilidad social. Tanto el Estado como la empresa fallaron en su responsabilidad de proteger a la población, no actuaron con responsabilidad social ni cuidaron el bienestar de los demás. También se ignoró el deber de vigilancia, ya que los ciudadanos y las autoridades debemos estar atentos, exigir transparencias y asegurarnos de que los servicios sean de calidad y seguros. ¿Qué consecuencias tuvo este respeto o vulneración en la convivencia ciudadana? Provocó una fuerte pérdida de, provocó una fuerte pérdida de confianza. La gente se sintió insegura, indignada y desprotegida. Cuando no se respetan los derechos ni se cumplen los deberes, la convivencia se rompe, crece la desconfianza y se debilita la unión entre los ciudadanos y las instituciones. Continuando con la exposición, desarrollaré el punto 4, el pluralismo, aplicado al caso del suelo de Medifarma. Primero, recordemos qué es el pluralismo. Según Cotrina, el pluralismo consiste en convivir respetuosamente con personas que piensan distinto, compartiendo principios éticos mínimos para una vida justa. Esto implica aceptar diferencias sin excluir ni imponer. Ahora bien, ¿hubo tolerancia entre los protagonistas del caso? La respuesta es no. La tolerancia, como explica Fernando Sabater, es aceptar opiniones distintas sin renunciar a nuestras convicciones. Sin embargo, en este caso no se evidenció esa actitud. Las autoridades y actores involucrados no escuchaban las críticas ciudadanas ni promovieron un diálogo abierto sobre la calidad del producto. Al contrario, desestimaron las preocupaciones, debilitando la participación ciudadana. Esto va en contra del pluralismo democrático que vimos en la semana 11 del curso, donde se destaca que una sociedad pluralista promueve la participación activa, sobre todo cuando se trata de temas de salud pública. Además, se vulneran derechos fundamentales como el artículo 2 de la Constitución del Perú, que garantiza la igualdad y el derecho a participar en la vida pública, y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que defiende la libertad de opinión. Ambos principios fueron ignorados al minimizar las voces ciudadanas. Siguiendo con la exposición, la pregunta 5 nos dice, explique si se puede apreciar alguna acción de solidaridad en los protagonistas del caso, se tuvo en cuenta el bien común, explicar cómo influye el desarrollo de los acontecimientos.
Primero vamos a definir qué es la solidaridad y segundo, qué es el bien común. Primero, la solidaridad es un valor ético y ciudadano que implica actuar con empatía y compromiso hacia los demás, especialmente cuando se encuentran en situaciones vulnerables. Según Adela Cortina, la solidaridad no es una sola emoción pasajera, sino una actitud constante que busca transformar la realidad injusta mediante acciones concretas a favor de otros. Ser solidario es comprometernos activamente con el bienestar de los demás, incluso implique asumir costos personales. Definición del bien común. Si bien el objeto, sino el conjunto de condiciones sociales que permiten a todas las personas de una comunidad alcanzar un pleno desarrollo. Según Fernando Savater, el bien común no es simplemente la suma de los bienes individuales, sino aquello que favorece a todos en una convivencia justa, implica el respeto, el derechos fundamentales, la justicia. Una convivencia justa implica la salud pública y una equidad en el acceso a recursos. Respuesta a la pregunta. En el caso del suero fisiológico defectuoso de Medifarma, no se vio ningún enfoque solidario adecuado por parte de los actores principales. Por ejemplo, la empresa Medifarma no tomó medidas preventivas para evitar daños a los pacientes solo después de que ocurrieran las muertes y efectos adversos graves. Ofreció disculpas, reconoció sus fallas internas y en reacción fue tardía y reactiva la solidaridad, ya que no estuvo impulsada por el compromiso previo hacia la seguridad y la salud de las personas. Además, las autoridades sanitarias tampoco mostraron una clara empatía o orientación hacia el bien común. La lentitud en movilizar el producto y en la emisión de alertas sanitarias evidenció una falta de acción efectiva para proteger la salud pública. El priorizar la vida de las personas sobre intereses económicos o burocráticos. En este contexto, le falta solidaridad a una preocupación genuina por el bien común. Contribuyó a agravar la crisis sanitaria y erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en las empresas privadas, como es el caso de Medifarm. La ausencia de la responsabilidad compartida tanto del sector privada de empresas y el sector público, como es el Ministerio de Salud, impactó negativamente en la convivencia y el tejido social, generando indignación, temor y desaprobación por la comunidad. Muchas gracias.